A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos listos para compartir una emisión más correspondiente al 20 de marzo del año 2023 y nos estamos conectando con nuestras emisoras amigas como Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en la Ciudad Blanca de Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, transmitiendo también a través de sus canales de televisión, AM Tagua y las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el Facebook Live, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos listos ya para compartir toda la información. La noticia que se encuentra en desarrollo es que la Fiscalía, desde tempranas horas, está allanando la casa del comandante general de la Policía Nacional del Perú, el señor Raúl Alfaro Alvarado. Ayer el programa Cuarto Poder presentó una foto donde se veía al actual jefe de la Policía Nacional del Perú junto con el español, el famoso español que se supone que tenía el encargo del presidente Castillo de hacer una guardia paralela para espiar a personajes. Se ve en una foto al señor comandante de la policía y esto según el reportaje o según la entrevista que se hace al reportero, el señor había mentido porque ante la autoridad había dicho que solamente había visto al español una sola vez. El español, cuando digo, es el señor Jorge Fernández, una sola vez y en un acto protocolar. Pero nunca se había hablado de un cumpleaños y en primera plana, en la foto aparece el actual comandante general de la Policía del Perú. Se está allanando en este momento su casa por orden judicial. Vamos a ver qué es lo que encuentran en esta casa. Por lo menos hay una tesis fiscal. La tesis fiscal dice que el señor Alfaro Alvarado, actual comandante, y el excomandante Alberto Vera habrían integrado una presunta red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. También se encontraba en ese grupo Sergio Castellanos, Henry Shimabukuro, Angel Verástegui, entre otros. Y esa denuncia salió ayer en Cuarto Poder y también hay una agenda de la señora Dina Boluarte, donde también hay una maestra, la señora Maritza Sánchez, que ha hablado, ha cantado bastantes cosas importantes, pero sobre todo, hoy se inicia el año escolar en muchas partes del país y también de eso va a comentarnos Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a nuestros televidentes, oyentes en todo el Perú y en el mundo. Aquí amanecemos con un sol radiante, aunque esa no es la situación en la mayoría del Perú. Se prevé para el día de hoy 31 grados centígrados para Lima y también para mañana y para pasado. Así que a tener mucho cuidado con el sol, con el calor y con la hidratación. Pero hay otros cuidados que tenemos que tener. Antes de hablar de todo eso y de serísimas denuncias presentadas ayer nuevamente, aunque ya las habíamos comentado acá, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores, primero lo primero. Así que vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y por supuesto, como los recuerdo todos los días cuando emitimos este programa, ustedes también nos pueden ayudar y su ayuda es muy valorada, de verdad. Lo único que tienen que hacer es acercar su teléfono al QR que está en pantalla y capturarlo para hacernos una donación a través de alguna billetera electrónica. Y si usted no sabe cómo hacerlo, estoy segura que un hijo, un nieto, un sobrinito le explique en un minuto cómo se hace. Es facilísimo. Y nos dona lo que tenga, lo que pueda, 5 soles, 10 soles, todo trigo suma. Y también, por supuesto, a través del PayPal, un sistema para los que tienen tarjeta de crédito muy recurrido con nuestros oyentes peruanos en el exterior, que siempre nos siguen y que terminan conversando con sus familias en el Perú después de habernos escuchado a nosotros. Así que estamos muy agradecidos y inmediatamente pueden hacerlo a través de cualquier tarjeta de crédito. Muy bien, Abel, tenemos bastante material este fin de semana. Acomodémonos bien, porque empecemos por prender la luz, que no la había prendido, ahora sí. Bastante noticia. Bastante noticia, en efecto. Vámonos por lo que creo yo va a ser, primero lo urgente. Lo urgente. Hay una alerta de tsunami para ayer y hoy que señala que va a continuar lloviendo en la Sierra Norte y Centro, con impacto en el caudal de los ríos. Estas alertas las da Tsunami todo el tiempo, pero hoy por hoy se vuelven muy urgentes y yo les recomiendo que si no siguen al Tsunami en Twitter, lo sigan en su página web. Hay los boletines diarios que se sacan sobre diferentes temas y el estado de las cuencas, los boletines hidrológicos son muy importantes. ¿Por qué? Lo hemos explicado en este programa. Cuando llueve mucho, llueve más de lo esperado, las partes altas de las cuencas forman lagunas naturales, pequeñas lagunas, con conchas chicas, pero que se rebalsan y tienen que encontrar su camino hacia abajo. ¿Ok? Un cuerpo de agua trata de ir hacia abajo y en esa inclinación alcanzan la quebrada. Y cuando bajan, a veces, si no se ha llovido mucho, apenas es, ¿no?, un chorrito de agua que finalmente termina cayendo al río. Pero a veces, como en esta época, cuando llueve mucho, esa masa de agua baja con mucha fuerza. Y a medida que va bajando, adquiere mucho más velocidad. ¿Se acuerdan lo que aprendieron en física en el colegio? ¿No? Masa, desplazamiento, velocidad, bueno. Y es mucho más violento y mucho más rápido. Y al paso, el agua no baja pues pura, y trae todo lo que encuentra. Todas las piedras, todo el lodo, cuando es una zona no habitada por el hombre, pero cuando es una zona habitada por el hombre, se lleva la casa, los palos, las piedras, los carros, lo que encuentre. Y todo eso termina en el río. Para cualquier costeño que se pare ahorita sobre cualquier puente de cualquier río frente a la desembocadura del mar, no me dejará mentir. Miren de qué ancho está el río. Estamos en la parte más fuerte de las descargas de los ríos al mar. Normalmente esto sucede diciembre, enero, febrero. Acuérdense del viejo dicho,
enero poco, febrero loco y marzo poco a poco. Febrero loco porque nunca sabes cuál quebrada se va a activar, qué río se va a desbordar, y marzo poco a poco. Hoy empieza la primavera y ese cambio debería generar un cambio también poco a poco en las lluvias. Pero, hay un pero bien grande. Los meteorólogos, los que saben de esto, nos están diciendo que luego de que Yaku se fuera hacia el oeste, la temperatura del mar ha quedado muy caliente para esta época. Y ciclo del agua, ¿se acuerdan que les decía la semana pasada? Si el mar está caliente, el mar se evapora. Se forman nubes que parecen nubes tropicales. Anoche, no, ayer en la tarde, antes de la puesta de sol, estoy en una playa muy cerca de Cerro Azul, donde se formó una nube que parecía una nave espacial. Era un cúmulo perfecto, un cúmulo mismo que no estamos acostumbrados a tener en la costa peruana. No llovió, pero anteanoche sí llovió fuerte. Entonces, sí, y el río Cañete está con el caudal naranja y en cualquier momento rojo. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que hay que dramatizar, ¿no es cierto?, ni que hay que exigir cosas que no son exigibles. A mí me han acusado de exagerada, y el que me acusó de exagerada desfila por todos los medios de comunicación ahora, así que mejor prevenir que lamentar. Este fin de semana han habido varios sustos. El más importante, por la falta de prevención también, el terremoto en Tumbes. En realidad el terremoto fue en Ecuador, pero en Tumbes también hemos tenido daños y una niña de 4 años fallecida. Tumbes ha declarado duelo nacional, bueno, nacional no, regional, desde hoy hasta el miércoles, también en el afán de reconstruir. Han habido heridos, también pocos, y sí han habido daños a la propiedad, pero la tragedia en realidad ha sido en Ecuador, donde también murió un peruano en territorio ecuatoriano. Hay 18 muertos por el terremoto y también una cantidad enorme de afectación a la propiedad pública y privada. Somos un país donde hay terremotos. No hay que olvidarlo nunca. Tumbes es una región que no ha sido particularmente asolada por los terremotos, pero sí particularmente asolada por el fenómeno del Niño. Entonces, gracias a que las construcciones son de 2 pisos, los daños han sido, la verdad, menores. Pero si Tumbes tuviera un desarrollo muy distinto, tal vez las cosas hubieran sido más parecidas a lo que ha pasado en Machala y en Cuenca, las dos regiones más afectadas en el caso de Ecuador, y también en Guayaquil. El sismo se sintió hasta Trujillo. El primer boletín del IGP decía 7.0, con epicentro a 86 kilómetros al noreste de Sarmilla. Parecía algo en el papel muchísimo más grande, pero lo que nos reportan las personas que estuvieron ahí, con las que hablé el día sábado y domingo, es que fue un buen sustazo. Un buen sustazo. Pero de todas maneras, los sustos enseñan. Y otros que tuvieron un gran susto la noche del sábado fueron los vecinos de Punta Hermosa. El alcalde evacuó casi al 90% del distrito. Y acá sí hay un caso para sentarse a reflexionar sobre la necesidad de buena información. Si el alcalde tenía alguna duda, hizo bien. De verdad. O sea, si uno tiene una duda, haces bien. Pero evacuar cuesta. Cuesta en recursos de la municipalidad, en recursos de los vecinos, el susto, la preocupación. Las personas inmediatamente tratan de salvar sus cosas. ¿Qué pasó? El alcalde tenía información aparentemente inexacta. Y digo aparentemente porque al día siguiente, domingo, sobrevoló la zona el ministro de Defensa y sus declaraciones fueron que habían visto algunos ojos de agua, pero que no había ninguna laguna a punto de rebasar. La información que se me dio a los vecinos es que había una cantera
informal de minería ilegal que se había llenado con las lluvias, que esa cantera estaba rebalsando sobre lo que era el cauce de la quebrada, y que ese huaico era mucho más grande que todos los que habían llegado. Eso alertó también a la población, efectivamente se evacuó la noche, además le dijeron, tienen 2 horas para evacuar, el huaico llega ya. Recuerden ustedes, los huaicos son muy violentos, pero en realidad se ha sobrevolado ayer toda la quebrada y no hay ninguna laguna a punto de rebalsar. Lo cual, reitero, demanda información día a día. Hoy tiene el comercio una portada que dice cuánto es el presupuesto de Senami. Y es mínimo, pues, porque realmente no invertimos en ciencia. Y hay que invertir en ciencia para salvar vidas. Esa es la razón por la cual tenemos que invertir en ciencia. No creo que necesite mucho más presupuesto del que tiene, pero sí es necesario tener buenos sistemas de información. Si no lo tiene el Senami, lo tiene Defensa Civil, pero alguien, o el Instituto Geofísico, alguien tiene que tener un sistema por el cual los vecinos, los alcaldes cuenten con información muy clara, muy concreta y en tiempo real que les permita tomar decisiones. Y ver una laguna que está probablemente a 60 kilómetros del distrito no es fácil si no tienes un helicóptero, mucho menos de noche. Entonces, ojo, hay una cantidad gigantesca de fake news circulando, cosa que siempre sucede. Tienes que fijarte con lupa que no es aquí, es en otro lugar. Todo lo que no tiene fecha, día, hora, desconfíen. Contexto, porque de verdad que circula muchísima información falsa. Pero lo que no es falso es el boletín hidrológico del Senami, como les acabo de comentar. Eso no es falso, eso es verdadero. Entonces hay que tomar las medidas del caso. ¿Va a seguir lloviendo todo marzo? Nos han dicho que sí, ya estamos a 20. O sea, los 10 días que vienen son días de lluvias. Luego, todo depende del comportamiento del niño global, que no puede ser por razones científicas declarado como niño hoy, pero sí los meteorólogos hacen la vigilancia permanente y han declarado una alerta, porque las condiciones del mar, que es lo que importa en el fenómeno del niño, acuérdense que es una corriente caliente, la corriente del niño, las condiciones del mar son no exactas, pero similares a las de un fenómeno del niño. Puede ser un fenómeno temporal, vinculado a un niño costero, que hacia mayo puede estar completamente superado, o puede ser el inicio de un fenómeno del niño. Difícil saberlo en esta época, nos han dicho todos los expertos. No se declara niño costero porque necesitas 12 semanas. Y me parece que recién estamos en la semana 4 o 5. Pero todo hace pensar que esto es un niño costero, lo que estamos viviendo. Pero un niño costero empieza y se va. Como en el 2017, empezó febrero-marzo, pero hacia mayo estaba superado. ¿Es este solo un niño costero o es parte de un niño global? Esa es una pregunta que hoy todos los científicos están haciendo. El ciclón ya pasó, activó, ¿no? Coadyuvó, pero el tema es que se montó sobre una corriente que está calentando el agua del mar. Cosa que va a ser más frecuente debido al cambio climático. Es decir, todo lo que invertamos ahora en mejorar nuestras defensas va a ser bien utilizado porque el mar del Pacífico se va a calentar con mayor frecuencia. Es lo que nos dicen también todos los científicos del cambio climático. Y eso hay que tenerlo en consideración para tomar decisiones de inversión privada e inversión pública. Yo con mucha pena este fin de semana, entre los reportajes que hemos visto,
y cómo que había quedado un centro de salud en Jicamarca. Y la verdad es que el centro de salud estaba muy bien puesto, era lo mejor que tenía la zona de Jicamarca, donde se salió el Guayco. Bien puesto. Se inundó todo el lodo. Unas valerosas enfermeras han entrado a rescatar las vacunas pediátricas que pudieron rescatar de un freezer que flotaba ahí lleno de barro, sacaron el freezer, lo levantaron y adentro estaban intactas todas las vacunas, sacaron todas las vacunas con cadena de frío y las salvaron. Eso es lo que podían salvar. Pero mobiliario, ¿se puede limpiar? Sí, por supuesto que se puede limpiar, pero va a demorar y tal vez tienes que hacer un trabajo de ingeniería, ya que está y lista la posta ahí, tienes que hacer un trabajo de ingeniería de defensa ribereña del Guayco, que no se hizo nunca. No debía estar ahí, pero ya que está ahí, entonces tienes que encauzar el Guayco y generar defensas ribereñas. Estuvimos con Amelia Moreno el viernes pasado y nos lo dijo. Si hay algo que es prioritario en este momento para aquellas cuencas que ya tienen buena pro y están empezando a ejecutar, es defensas ribereñas. Eso es lo más importante. Lo que está y ha quedado bien, bien. Lo que ha quedado mal, hay que levantar el brazo, ¿no? Y decir, señores, esto está mal construido, como un puente peatonal que todos han visto en Cañete. Que hay problemas de filtraciones en los techos, en las escuelas en Piura, no va a caber duda. Tienes que ver cómo haces para sellar bien el techo. Pero lo que nos dijo Amalia Moreno es cierto. En Piura, ningún colegio se ha inundado, porque tienen los drenajes. Entonces, hay que tomar acción. Esa es la llamada urgente a todos los peruanos que vivimos en el centro y norte del Perú, tanto en la sierra como en la costa. Y por supuesto, las tormentas eléctricas y los fenómenos climatológicos más extremos están siempre en la Amazonía peruana. Y no hay que olvidarla, que también se ha visto afectada. Lo que sucede es que en la Amazonía peruana tienen experiencia, a diferencia de los costeños, que no tenemos, sin ninguna, poca experiencia en manejarnos en climas adversos. Así que nada, a forrar los techos nuevamente, desaguar lo que haya que desaguar y, por supuesto, la ayuda solidaria que tiene que llegar a las personas. Un programa de reasentamiento no se conquista diciendo vamos a echar cemento a las quebradas o vamos a expulsar a la gente que está ahí. Eso se hace en regímenes autoritarios, pero no se hace en una democracia. Está prohibido poner tu casa en una quebrada. Por supuesto que está prohibido. Está prohibido poner tu casa en la margen del río. Por supuesto que está prohibido. Hace años. La Autoridad Nacional del Agua lo tiene todo esto regulado hace años. No necesitas nuevas leyes. Tienes un problema social. Y encarar ese problema social implica liderazgo, implica opciones y implica trabajo muy duro. Eso es microgestionar, no hay otra forma de hacerlo. Tienes que ir vecino por vecino, casa por casa, haciendo una microgestión del riesgo, cosa que no se hace en el Perú. Estamos solos. Esa es la sensación que te queda normalmente. Muy bien, esto en cuanto al agua. Ahora vamos a hablar del otro tema. Lo mencionamos acá la semana pasada porque esta es una historia que ya se conoce. A ver, la agenda de la secretaria de facto de profesora, Maritza Sánchez, se conocía desde diciembre porque Hildebrand en sus 13 publicó esta información. Y los aportes del señor Chimabucuro se han conocido desde que el Foco sacó la información. Información que nosotros hemos presentado en este programa, pero que gracias a Dios ya recogió a alguien ayer en Cuarto Poder, también en parte en Punto Final, información que se ha recogido y se ha hecho pública y se ha discutido. ¿De qué se trata esto?
La novedad ayer es que la profesora Maritza Paredes, perdón, Maritza Sánchez. Sánchez, Sánchez, me equivoco, Sánchez, ha dado un testimonio a los reporteros de Cuarto Poder muy, yo les diría, relajado, no se veía asustada ni atemorizada, muy relajado. ¿De qué fue lo que pasó? Durante la campaña en la que Pedro Castillo resultó electo presidente de la República y Dina Boluarte resultó siendo electa vicepresidenta de la República. El acercamiento de la profesora y de Chimabucuro se produce después de la segunda vuelta en abril, cuando ya era clarísimo que Castillo tenía posibilidad de dar pelea, ¿no es cierto?, a Keiko Fujimori. Según el testimonio de la presidenta, respondió por su secretaría ayer, que respondió 4 líneas a 4 preguntas, tanto Chimabucuro como Sánchez fueron enviados por Pedro Castillo para hacer de enlace con ella. Y que ellos se hicieron cargo de actividades logísticas sin darle cuenta y sin tener ella ninguna participación. En el caso de Dina Boluarte, se está convirtiendo en un patrón de conducta. Cada vez que ella tiene que responder por algo que sí le compete, dice que no tiene ninguna información ni ninguna participación. Miren ustedes el tratamiento a los fallecidos en las protestas. No sé, no tengo idea, no me corresponde, no lo sé. Eso lo ven los ministros y los ministros dicen no, eso lo ven los comandantes generales. ¿Ok? Vamos a volver sobre el comandante general de la policía. Ojo, pero dejémoslo por el momento ahí. Entonces, Dina Boluarte dice yo no sé nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ella era la candidata. Y según el testimonio de Sánchez, Henry Chimabucuro gastó de su dinero, o del que recolectó de otros, 800.000 soles aproximadamente, básicamente en estrados. Cada estrado cuesta 80.000 soles, con luces, sonido, ¿no? Obviamente. Pasajes aéreos, transporte, camioneta, movilidad, etcétera, vestuario. Incluso señala la señora Sánchez que le arreglaron la terma de su casa a Dina Boluarte y que se le entregó, que ella personalmente le entregó más de 3.000 soles en efectivo de parte de Shimabukuro, alegando Shimabukuro que era un cariño para la señora Dina Boluarte. Porque le pidió su número de cuenta en el BCP, la señora Sánchez se lo dio, le dijo retira la plata y se la entrega a Dina Boluarte. Y fue en ese momento donde le preguntó qué vamos a comprar para la campaña. Y Boluarte le dijo no, dame el efectivo y se fue, mirando para arriba. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Se puede financiar una campaña política? Por supuesto que se puede financiar, pero hay reglas. Y cuando incumples las reglas, hoy es delito. ¿Se acuerdan que fuimos a un referéndum en diciembre del 2018? ¿Se acuerdan? Una de las preguntas era en relación a la regulación del financiamiento de partidos políticos. Y lo que se preguntó es si, porque se modificó la Constitución, o sea, no cualquier cosa, se modificó la Constitución para incluir un artículo que estableciera que habían sanciones administrativas, civiles y penales. Y luego, en agosto del 2019, se incorporó por primera vez al Código Penal un delito de financiamiento ilícito de partidos y movimientos políticos. Un agregado al Código Penal. Ese agregado tiene varios supuestos, pero el que nos interesa es bien claro. Nadie puede hacer donaciones anónimas por más de 2 UITs. Y eso hoy es 4.400, 8.800 soles. Nadie puede hacer donaciones anónimas. Esas donaciones anónimas se consideran dinero ilícito. ¿Dónde están los aportes de Chimabucuro en las cuentas de campaña que presenta Perú Libre a la OMPE? En ninguna parte.
en ninguna parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un delito porque el Código Penal incluye al candidato y la candidata era ella. Ella, esta era su campaña. Ella era la candidata. Es una situación muy seria para Dina Boluarte. Esto es mucho más serio que el Club Apurímac, al cual Chimabukuro también le pagó unos gastitos. Esto es mucho más serio que el Club Apurímac. Acá estamos hablando de financiamiento ilícito de campaña, como delito. Esto no es lavado de activos. Esto tiene una pena máxima de 8 años. Pero la mínima es 5, ¿ah? Esto es prisión efectiva. Entonces, esto no es algo que Dina Boluarte puede sacarse encima diciendo no lo conozco, porque, bueno, la señora Sánchez ha sacado un cuaderno donde tiene todas las anotaciones habidas y por haber. Y luego ha sacado también unos vouchers del depósito de Chimabukuro y tiene también, bueno, los tickets aéreos. ¿Con qué plata se pagó todo eso con la de Chimabukuro? ¿Por qué Chimabukuro quería invertir en este gobierno? Eso lo supimos después, terminó siendo el enlace de inteligencia y lo que se le pidió y hizo con el famoso español, con el que está comprometido, es tratar de crear un sistema de inteligencia paralelo para chuponear a todos los enemigos de Pedro Castillo. Hay fotografías con Chimabukuro, fotografías con la señora Sánchez y fotografías con otro personaje que apareció ayer también en un informe de Cuarto Poder, la señora Saldarriaga, que era amiga personal, militante de Perú Libre y compañera de aventura política de Dina Boluarte. Y ella lo que dijo es que, bueno, que todos los políticos se reúnen con empresarios y les piden plata. El caso es el del señor Beltrán, Edwiges Beltrán, que aparece en la agenda. Niega haberse reunido con Dina Boluarte, pero hay testigos que señalan lo contrario. Y al cual la señora Marcela Saldarriaga le pide 150.000 soles como donación. Y luego su hijo aparece ganando concursos públicos o adjudicaciones directas, no sé, por más de 900.000 soles en los primeros meses de gobierno en distintas dependencias, una de ellas Indesa, vendiendo conservas. Miren, llama sospecha, ¿no? Llama sospecha. 900.000 soles por una inversión de 150.000 soles, además con una proyección de 5 años, ¿no? O sea, venía bien. La señora Dina Boluarte dice que sí conoce a estas personas, pero no ha tenido relación con ella porque ellos veían aspectos logísticos enviados por Pedro Castillo. Si te vi, no me acuerdo. La Fiscalía tiene que abrir una investigación por financiamiento ilícito de campaña. O sea, lamentablemente esto se dijo y se advirtió a partir del 2019. Ya no se puede hacer lo de antes. Keiko recibía del banco de crédito, ¿no? Maletines de dinero. Ya, eso ya no se puede hacer. Eso ahora es penal. Nunca se pudo hacer, ojo, porque era ilícito, pero no tenía contenido penal. Ahora sí tiene contenido penal. Y todos fueron advertidos todo el 2019, el 2020, el 2021, y lo he repetido 100 veces. Ahora tiene contenido penal. Tienen que tener escrupulosamente llevada, ¿no es cierto?, la contabilidad del partido. Pero escrupulosamente. Ya sabemos que no fue así. Y bueno, a esta hora de la mañana, para la cereza del queque, porque si no se nos va la hora y tenemos que hablar del primer día de clases, están allanando la casa del comandante general de la policía. Yo ponía en Twitter en la mañana, si hay algo que la prensa peruana aporta al mundo, son las policiales de policías. Ah, sí, las policiales de policías. Es decir, las policiales son sobre los delincuentes, ¿no? No, no, nosotros hacemos de policías. Y el comandante general de la policía, que negó conocer al español luego de que le sacaron una foto en una inauguración donde dijo que fue invitado por otro, ¿no? Aparece almorzando con el español, celebrando el santo. Ahí está, el de camisa celeste, ¿no es cierto? En su pantalla a la izquierda,
El primerito que está mirando su teléfono, ese es el español. El del frente es el señor Castellanos, el verdadero español, ¿eh? Porque Hernández Fernández, que digo, parece el personaje de Tintín, para los que han leído Tintín, ¿me entiende? Habían dos inspectores, uno que era Hernández y otro Fernández. Este señor es Hernández y Fernández. Bueno, ellos se lo sacaron de Tintín. A mí les juro que hasta el nombre me parece falso, pero en fin, Hernández Fernández. Y está también otro sobrino de Castillo, Cledin. Tiene un sobrino que se llama Cledin Vázquez Castillos, hermano de Fray. Dios mío, los papás les ponían unos nombres de Apocalipsis. Cledin. Era como Kevin, pero con Claudio. Cledin. Muy bien. Cledin parece que es muy joven, ¿no? No, un muchacho, dijeron que es un estudiante. Bueno, parece que entre los Vázquez Castillo convencieron a el presidente de la República, Pedro Castillo, de colocar a Alfaro como comandante general de la policía. Hay que decir que a la hora del golpe, Alfaro se chupó y evidentemente no hizo nada de lo que le pidieron que hiciera, y esa es la razón por la que lo han dejado. Pero, digamos, que amistades peligrosas tiene. ¿Y saben lo que va a pasar con este señor Alfaro? Comandante general de la policía. Caído en desgracia. Caído en desgracia absoluta. Esta foto es, yo me imagino que hoy día lo sacan, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable de la Policía Nacional durante todo el periodo de protestas? El señor Alfaro. Él fue. Los 18 muertos en Juliaca, él fue. ¿O no? Ay, ay, ay. La Policía Nacional a veces peca de ingenua, de verdad. Peca de ingenua, sobre todo los altos oficiales que se supone que se las saben todas, ¿no? Que son más vivos que nadie. Dios mío, qué ingenuidad. Y claro, se hacen amigos de cualquiera. Ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan ustedes del caso López Meneses? Es la misma historia. Hay unos pícaros que se acercan y les dicen: yo tengo influencias para tu ascenso, yo te consigo, yo te doy, yo soy amigo del presidente, entonces te podemos ascender, la colocación, el puesto, la carrera, ¿no? Se vinculan a este tipo de gente, después lo niegan. Pero el problema del señor Alfaro es que lo has negado ante la prensa, ha dicho que no lo conoce y sale celebrando su cumpleaños. Primicia de ayer de Cuarto Poder, hay que decirlo también. Entonces la mañana viene muy complicada para Dina Boluarte. Tiene un problema de campaña, un problema serio de campaña, de financiamiento ilícito de su campaña. Tiene un problema con el comandante general de la policía, al cual hay que ahora, a partir de hoy, hay que echarle la culpa de todas las cosas. Y encima tiene un problema de lluvias que remotamente ha terminado. Pero hoy también es otra fecha importante en el calendario nacional, porque hoy finalmente, luego de una semana de atraso en el norte y centro del país, se inician las clases. Y las noticias son bastante complicadas. Entiendan ustedes que este es el segundo año de clases presenciales post pandemia. El año pasado fue un año de reconexión y aprendizaje. Este año tenía que ser un año de ya. Bueno, ¿estamos nivelando o estamos por nivelar? Y estamos muy, muy lejos de ahí. Pero, como yo no sé nada, he invitado al exministro Ricardo Cuenca para hablar de estos temas. Vamos a hablar del primer día de clases con el exministro Ricardo Cuenca después de una pausa brevísima. Adelante con la pausa. Así es, Rosa María. Solamente permíteme recordar a nuestra audiencia que en nuestra peregrinación del 11 al 19 de noviembre ya tiene pocos cupos y también que el próximo fin de semana tenemos un viaje a Barranca y en mayo a Arequipa. Todos los informes usted los puede encontrar en el 959-679-662. Escriba ese WhatsApp o llame por teléfono y ahí les van a dar todos los detalles. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María, adelante. Bueno, hoy se inician las clases en las escuelas públicas en todo el país
si es que no las iniciaron la semana pasada, porque en el sur sí se iniciaron el lunes pasado. Pero hoy todo el norte y todo el centro, costa, sierra, inicia clases escolares. O eso esperamos, porque es posible que muchos niños no tengan colegio a donde asistir, porque el colegio está destruido, es inhabitable, es, en fin, un lugar, zona de catástrofe, y todavía no se ha acordado a dónde llevar a los niños, cómo repartirlos en otras instituciones educativas o cómo adaptar módulos o lo que sea necesario para, ¿no es cierto?, salir adelante. Pero si uno escucha hablar al ministro de Educación, la verdad que da mucha tranquilidad, porque aquí todo el material educativo en todas las regiones del Perú, en todas las sugerencias, ya está repartido. Los chicos de secundaria, mejor que nunca, mejor que antes de la pandemia. Caramba, qué buenas noticias, ¿no? Pero en fin, vamos a hablar de realidades y no de las noticias del ministro con Ricardo Cuenca. Y muy bien, quería empezar, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Quería empezar por una información que ha dado Marcos Cifuentes esta mañana en la Encerrona. Hay una aplicación en la cual uno puede hacer el seguimiento de la distribución del material educativo y de acuerdo a esta solo se ha repartido el 6% a nivel nacional. Y esto no por culpa de los alcaldes y las mujeres, que es lo que todos pensaríamos, sino porque la norma por la cual se les permite contratar la distribución, porque tienes que contratar a alguien que lleve, ¿no es cierto? Porque eso implica gasolina, peque, movilidad, camioncito, lo que necesites, muy bien. Recién esa norma salió la primera semana de marzo y no tenían posibilidad de contratar la distribución. ¿Qué tal? Y recién están distribuyendo y van al 6%. ¿Qué ha pasado? Empecemos por ahí. Material educativo. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenos días, Rosa María. Un saludo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Dos cosas para poder entender todo. Primero, que el sistema educativo es un sistema muy inercial. Es decir, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Cada marzo de cada año va a empezar el ciclo escolar nuevamente con las condiciones que se tengan y que uno lo que tiene que hacer es tratar de hacerlas lo mejor posible para que esas condiciones sean las óptimas para el aprendizaje. Eso supone que si yo no hago nada, el 15 de marzo van a empezar las clases en 8 millones y pico de estudiantes. Por eso es que desde el año 2012 el Perú instaló esto del buen inicio del año escolar, que solamente se cambió en el año 2021, al que le llamamos el buen retorno del año escolar, porque ya se empezaba a volver a la presencialidad en algunas zonas rurales. ¿Qué significa este buen inicio del año escolar? Preparar todas las condiciones técnicas, normativas, de recursos financieros que se requieran para poder arrancar en las mejores condiciones el año anterior. En diciembre ya esas normas deberían estar listas. Lo más tardar en enero, pero muy tarde, porque de lo contrario pasa lo que pasó ahora, ¿no es cierto? No se puede contratar distribución. No se puede tener, por ejemplo, algunas indicaciones para que los directores escolares puedan utilizar el dinero para el mantenimiento de locales escolares específicos, pintura, arreglo de lunas, arreglo de baños, etcétera, etcétera. Esto de acá viene ya con retraso, por supuesto, del gobierno anterior, ¿no? Que ya tenía un retraso que ha acumulado con los últimos dos ministros del presidente Castillo, que luego hereda de alguna u otra manera ese retraso el ministro Becerra, pero no acelera el proceso y entonces ese atraso sigue acumulándose, ¿no? Respecto de la retórica con la que efectivamente se presenta, ¿no es cierto? La vieja retórica política diciendo todo está bien, para que quede la idea de que todo está bien, cuando efectivamente todavía faltan cosas por hacer. Entonces, hay un retraso. Ese retraso estaba ya con un protocolo para seguir y ese protocolo ahora está tarde y no se ha cumplido del todo, ¿no? Y a mí me preocupa también, y a usted también como ministro le ha preocupado, la brecha de infraestructura, porque acá está lloviendo, como dicen, sobre mojado. Ese colegio que se cae ya estaba mal. Ya estamos O mal. sea, ya estaba mal.
Y a veces, Dios bendito que se caiga, por lo menos permitirá construir uno nuevo, ¿no? Pero si la escuela es civilizadora, si la escuela es ciudadanía, si en la escuela yo aprendo, para muchos peruanos, a usar un servicio higiénico y compartirlo con otros, y eso no me lo da la escuela, no me da un aula limpia, no me da un techo seguro, ¿de qué escuela podemos estar hablando? O sea, ¿qué me van a enseñar? Si no sé si el Ujú, techo me va a caer encima o no. ujú. Y eso es realmente decepcionante para los millones de niños peruanos. ¿Por Sin qué esta duda. brecha, por qué esta brecha nunca la podemos superar? A ver, el último diagnóstico completo en un censo educativo de infraestructura educativa se tuvo al final de la gestión de Salas, principio de Saavedra, exactamente 2015-2016. Allí se mencionó que la brecha de infraestructura eran como 100.000 millones de soles y que por lo tanto se necesitaban al paso de inversión que se tenía como 30 años para cubrir esa brecha. Entonces empezaron a buscar alternativas. El Estado peruano empezó a buscar alternativas, entre ellas asociaciones público-privadas, obras por impuesto, formas de trabajo del propio Estado para financiar de manera más rápida el asunto. No logró, estas estrategias, perdón, tampoco lograron tener éxito porque la brecha, si no la atiendo, va a seguir creciendo y entonces va a ser 110, 120, 140 avanzando. Y aquí pasan tres cosas. Una primera tiene que ver con que efectivamente con el dinero del Estado solamente va a ser imposible cerrar esa brecha pronto. Por lo tanto, se tiene que haber concurso de la inversión privada, seguramente evaluar por qué no funcionaron del todo las asociaciones públicas privadas y obras por impuestos para tratar de involucrar al sector privado y mejorar de alguna manera los procedimientos para poder sacar eso adelante. Un segundo tema tiene que ver con una cuestión mucho más cultural que también hay que trabajar y es responsabilidad del ministerio. El Ministerio de Educación preparó, hace muchos años, junto con unos estudios de la Universidad de Harvard, un conjunto de módulos prefabricados de escuelas para heladas, para lluvias, para selva, para sierra, para desierto, que son fantásticos, que se hacen muy rápido y que se pueden montar en muy buenas condiciones. Pero de otro lado, la propia población y a veces los propios funcionarios prefieren el cemento y el Cemento. ladrillo y entonces te dicen que no porque eso es de menor categoría cuando en estricto no lo es. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo enorme para poder convencer a la gente. Cuando funcionan, funcionan. En 9 meses se pueden montar algunos módulos pequeños. Ahora, yo le voy a decir una cosa para los alumnos, a los papás, alumnos y funcionarios que tienen este problema cultural. ¿Eh? Acá este pecho peruano estudió toda la carrera de Derecho en casetas, en la Universidad Católica. Hoy ya no, creo que se usan de depósito. Y la verdad es que fueron magníficos profesores y aprendimos muy bien. O sea, era un buen techo, era sólido, no nos caía el agua encima. Un poquito, sí, como les explico, lleno de gente, éramos muchos, pero pues se puede estudiar. Pero las condiciones básicas, ¿no? Un techo seguro, un ambiente ventilado, una buena carpeta donde puedes sentarte ergonómicamente y un buen baño. Asunto, eso, y climatizado, Ah, conexiones de agua, y de electricidad. Luz, electricidad. luz. Es que en realidad de toda la infraestructura que provee el Estado, probablemente la escuela sea la infraestructura más económica. Es mucho más caro hacer un policlínico. Es mucho más caro hacer una carretera o una trocha. Una escuela para, no sé, 500 alumnos costará 1 millón de soles, 2 millones de soles. Tienes que hacer aulas, buenos servicios higiénicos, buena luz, buena ventilación, buen agua, buen drenaje, como tú dices, buenas ventanas que cierren en invierno y que abran en verano, y estamos, Mm, mm, sobre todo en la costa, ¿no? mm. Cuesta mucho. Y lamentablemente, todos los marzos que yo he trabajado en televisión muchos años es, bueno, vamos a hacer el reportaje del colegio que se cae, fija. Así como en enero hacemos las piscinas contaminadas, en marzo hacemos el colegio que se cae. Y como hay un montón, no tienes que ir muy lejos, ¿ah? Es una comisión facilaza, barata. Cualquier sitio en Lima tiene un colegio que se cae. Ujú. Y esto es todos los años. No hay forma.
Luego todo el mundo se olvida porque reportaje de colegios que se caen en agosto nunca hay. Pero en marzo es la fija de todas maneras, ¿no? Además, porque, ¿sabe qué pasa? Que cualquier esfuerzo que se haga desde parte del Estado, porque todos los años se construyen escuelas, todos Ah, los claro. años se reparan escuelas, pero el porcentaje es tan pequeño que la inversión termina siendo tan marginal, que obviamente el volumen de lo que necesita trabajarse es mucho mayor. Y además porque es un descuido eh, que tiene que ver con la incapacidad de poder hacer gestiones, ¿no es cierto? Yo inauguré una escuela de las 81, no podía creerlo, le decía a los funcionarios del equipo, ¿estás seguro que vamos a hacer esto? Una escuela en Comas, no estoy hablando de lugares rurales alejados, que Ah, por primera vez, luego de 15 años, se conectaba a una red de agua y desagüe de Sedapal. A 3 cuadras de una avenida principal, en un distrito muy poblado. Entonces, eh, claro, cuando uno ve las zonas, sobre todo más que las zonas muy rurales, las zonas intermedias, las ciudades urbanas pero, pequeñas por que tienen ejemplo, una estructura para poner un terrible. ejemplo, usted inauguró 81 colegios. No, 81 colegios que se conectaban a la red de agua Ah, ya, que se conectaban. Claro, la obra fue en Lima, en Lima, en Lima. conectarlos al agua y al desagüe. Esa era la obra. Que es una obra no tan complicada, ¿no es cierto? Claro, No tan... se hizo un convenio con Sedapal, a ver cuáles escuelas tenían menos de 30, ellos querían 30 metros para la conexión, nosotros le dijimos corramos hasta 100, logramos sacar 100, tener 100 metros, así pudimos aumentar a los que no tenían agua en Lima, les pusimos unos, es decir, hay que buscar algunas alternativas porque el Claro. colegio hermoso no va a estar mañana con esta brecha, ¿no? Y lo tercero que quería decirle, Rosa María, es que esto no es un problema solo del Ministerio de Educación, que no tiene la capacidad para hacerlo. El Ministerio de Vivienda tiene una función fundamental en esta construcción. Y además, para más adelante, la generación de una discusión respecto al famoso Ministerio de Obras Públicas que se requiere o no en el país, porque cada sector que tiene su componente de infraestructura no es que funcione tan bien, ¿no es cierto? Y adicionalmente, el marco legal. Nosotros peleamos en el Congreso, salió adelante una ley de saneamiento físico legal porque el Eso. Estado no puede construir una escuela si es que el terreno no está saneado. Y acompañar a las municipalidades que no tienen recursos financieros ni humanos, por ejemplo, para hacer un estudio de suelos, que se requiere para poder hacer la escuela, porque si no, el Estado no se va a comprometer a hacer una escuela, pues esa escuela se cae, se mueren todos los niños, los profes, y entonces se genera un problema, ¿no? Entonces, Claro, hay que mirarlo completo. digamos, de hecho le diré que sí se hacen en lugares donde no deben hacerse. O sea, Ah, no es claro. ese es el problema. O sea, hemos visto cómo un huaico entraba en Jicamarca y se llevaba a un centro de salud que acababan de inaugurar. La mejor construcción de la zona, además, lo más moderno, lo que trae progreso, que es la infraestructura pública, debe traer progreso, ¿no? O sea, el centro cívico, el colegio, la municipalidad, esa construcción debe traer progreso para la localidad. Y el colegio también. Y la haces mal. Y el hueco entra por la puerta principal. Ahora, hablemos de los colegios que están en problemas. Emblemático ha sido el caso de Chaclacayo, el colegio Estenos, un colegio muy conocido en Chaclacayo, muy grande, sobre la carretera central. El agua ha entrado, bueno, todo el patio está inundado, se ha llevado el muro perimétrico. ¿Qué se hace ahí? Qué es lo que el director o los directores en esa situación deben hacer con su mujer? A ver, para empezar, reclamar al Ministerio de Educación que debe tener el plan de contingencia. Se tiene una serie de planes que se activan en el momento en el que pasa una situación como la de inundación. Claro, Ahí hay un plan súbita. exacto, y hay un plan de contingencia listo que se debe aplicar, ¿no es cierto? Ok, Pasa efectivamente a las UGELES y a los directores. Si el colegio no se puede, se suspenden efectivamente las clases en ese caso, porque es imposible ir a estudiar en claro. esas condiciones. Felizmente hemos aprendido algo con la pandemia, se activará la educación remota mientras dure esto.
se inicia el proceso de limpieza, se tiene que hacer un convenio, todo eso está en el protocolo, con la municipalidad para que pueda ayudar Defensa Civil a poder limpiar y tener en las mejores condiciones físicas el colegio como para empezar a operar. Luego de eso se tendrá que ver si efectivamente se necesita o no mayores reparaciones o arreglos que no pongan en riesgo la vida de nadie, pero que permiten avanzar en lo que se tiene hasta tener completo con un presupuesto además Ahora, excepcional que debería verse. ¿no es posible que los chicos sean repartidos en otras escuelas locales? Sí, No. o sea, va a ser muy difícil porque ya seguramente están todos llenos, ¿no es cierto? Y el turno de tarde, ese tipo de cosas Ya, que se hacían antes. eso podría hacerse si es que efectivamente se va a tardar mucho más según en la planificación que se está haciendo en la limpieza y lo demás, ¿no? Si realmente va a ser una semana, la logística para distribuir va a ser más complicado que volver a... Claro, no, claro, depende de la evaluación del daño que sea. Ahora, Exacto, pero el otro problema es que, a ver, lo que pasa geológicamente vuelve a pasar. sin duda. Entonces, si tú reconstruyes el colegio igualito, el hueco le va a pasar por encima de nuevo. Entonces, claro, no es un problema solo del colegio. Si toda esa cuenca se trabaja y efectivamente un encauzamiento del Huayco mucho más arriba y haces que el Huayco pase por debajo de nuestro colegio, porque lo puedes hacer, lo puedes canalizar, no hay problema. Pero el problema es que eso es una obra gigantesca y los chicos tienen que ir a clases ya. Claramente, el problema nunca son cuencas. Esa es la solución, ¿no es Claro. cierto? El problema es ver dónde buscamos efectivamente alguna posibilidad para redistribuir de una vez por todas la planificación urbana, sobre todo para aquellas obras que son responsabilidad del Estado, ¿no? Directamente, Ahora, yo no voy a decir escuelas, cómo funciona policlínicas. porque yo tengo una pequeñísima propiedad chosica. No, gracias a Dios bien protegida, pero igual ha habido que forrarla entera, revisar los techos, todo, pero funciona así. Lo que te dice la gente es, mira, esto pasa cada 10 años. Bueno, por 10 años tengo casa. Igual, si el Guayco va a venir dentro de 10 años, o acá Guayco no haya pasado en 50 años, que vuelva a pasar 50 años. Entonces, aunque les parezca increíble a nuestros oyentes, esa es ¿por qué la gente vuelve a hacer las casas en el mismo sitio? Porque dice, primero no tengo de ir, segundo el terreno es grande, bueno, estoy cómodo acá, y tercero, sí va a volver a ocurrir, pero en 20 años, pues, claro, los 20 años te alcanzan, ¿no? Pero esa es a ver, culturalmente una idiosincrasia que tenemos y yo creo que las autoridades no están atendiendo a esa manera de pensar. No la atienden. Entonces, quieren desalojo. No estás entendiendo. Lo que te está diciendo es que está dispuesto a asumir el costo de rehacer su casa porque esto le va a suceder 2 veces en la vida, tal vez 3. En general, creo que una de las mejores expresiones a las que asistimos ahora, ya ha pasado con las protestas y con la presidenta, es que efectivamente hay un divorcio muy duro, un quiebre muy duro entre la percepción que tienen y el diseño que tienen algunas políticas públicas y lo que realmente pasa entre la población, el sentido que les hace a ellos, ¿no? En el momento en el que yo creo que esto es así porque debe ser así y no recojo información claramente en la lectura de lo que pasa en la población, nunca voy a tener solución al problema. Y me has hecho acordar mucho, Rosa María, si me permite un minuto, cuando empezamos el proceso de vacunación, uno de los grupos priorizados eran las poblaciones indígenas, ¿no? Y no querían vacunarse, ¿no? Y en uno de los viajes con el ministro de Cultura decimos, mira, hay que preguntar qué es lo que está ¿Por pasando, ¿no es qué? cierto? Porque inmediatamente parte de la prensa, hay que decirlo, y parte de algunas voces decían que esos indígenas son ignorantes, no les Durante. interesa, tacatá. Cuando les preguntamos en una reunión, habían representantes de varias comunidades del río N, qué pasaba con las vacunas, entre otras cosas, nos decían que las vacunas eran solo para niños y no para adultos, y por lo tanto no tenían por qué vacunarse. Y es verdad
que hasta esta vacuna y cosas muy específicas, las grandes campañas de vacunación son infantiles en el Perú y en Claro, general en el mundo. Entonces, a partir de eso se diseñan para decirles, mira, efectivamente tienes razón, esto es una situación particular, y empiezan a vacunarse porque empiezan a entender, pero lo otro hubiese sido te obligo, te reprimo, te castigo, te insulto, y eso no iba a funcionar porque no es que no les dé la gana, es porque necesitaban tener una comprensión distinta a lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay miles de casos en los que lo que necesitan los políticos es escuchar a la gente. Hacer política entre políticos es atractivo para salir en los medios, pero sí. no es efectivo para mejorar en el país, ¿no es cierto? Entonces es más fácil pelearme con el congresista, pelearme con el otro ministro, tomarme una foto diciendo que me vinculo a la población, pero eso no significa que efectivamente haga política en el estricto sentido de la palabra, que es acercar los intereses de la gente a los intereses del país, Claro, buscar una confluencia de estos dos intereses y sacar adelante objetivos superiores. es como decíamos en pandemia, nuestros expertos políticos descubrieron que 43% del país no tenía refrigeradora. Lo descubrieron en la pandemia. ¡Oh, sorpresa! Y todo estaba basado en la acumulación de alimentos y que no saliera de tu casa. Sin duda. Primero hay que preguntar. Bueno, Eso. preguntando. No se ha hecho todavía un balance, digamos, de las capacidades cognitivas perdidas en la pandemia. Después vamos a hablar del tema mental, pero sé que para muchos profesores fue muy difícil el regreso, porque he conversado con varios, sobre todo por lo que encontraron. Chicos, por ejemplo, que sí podían, en primaria, ¿no? Sí podían leer, pero tenían terribles dificultades para escribir, porque en 2 años habían sido alfabetizados por Zoom, pero la profesora no había podido corregir postura, chicos que no sabían usar el espacio entre una hoja, porque claro, se enfrentaban a la hoja recién, entonces escribían acá arriba, por acá, o chicos que no tenían hábitos sociales, ¿no? Comían dejando tirado porque no había nadie que lo iba a recoger, porque estaban acostumbrados a estar en casa donde habían adultos que se ocupaban de ellos. Eh, ¿Cómo termina el año? ¿Hay algún balance de eso? ¿De cómo terminamos el año? No. Hay un pequeño estudio sobre habilidades en comprensión lectora y en lectoescritura, muy referencial porque se hizo con una serie de limitaciones metodológicas que no permite tener una generalización del asunto, pero que da una pista generalmente, ¿no? Este, la apuesta que hay que tener mientras se tiene esto, que ya deberíamos de haberlo tenido en el año 2022, ¿no es cierto? Lógico. Es asumir que estamos en una situación muy compleja y por lo tanto hay que tener un plan para reforzar un conjunto de competencias y de habilidades básicas que vamos a presumir que han sido perdidas, ¿no es cierto?, independientemente del dato hasta que se construya, pero para eso se necesita un plan. Y eso es lo que quería llegar. Desde la llegada del profesor Castillo en adelante, salvo el intento que quiso hacer el profesor Cadillo por sacar adelante un plan, no tenemos alguno. De hecho, ahora tampoco lo conocemos, ¿no? Capaz lo tienen y está escondido entre los funcionarios, pero no lo conocemos públicamente. Y lo peor que nos podría pasar es no tener un plan, ¿no es cierto? Decir, miren, vamos a suponer que efectivamente hay un deterioro hasta que salga la prueba, que deberían hacerse, en estas habilidades cognitivas. Y entonces vamos a hacer un plan que va a incluir una modificatoria durante los primeros 6 meses del currículo para poder atender estas dos áreas hasta luego volver a evaluarlas en julio. Los profes, ya no las grandes evaluaciones nacionales, ¿no es cierto? Y tomar ahí la decisión de efectivamente mejoraron el asunto y si no, continuamos con esta competencia, así tenga que postergar algunas, porque resulta que estas terminan siendo habilitantes para poder adquirir otras habilidades. Ese es el problema. Mire, he conversado con profesoras que me dicen que han descubierto, ahora hay colegios que ya empezaron, no estoy hablando de colegios privados, que hay niños de 4º grado de primaria que en realidad, no saben leer. O sea,
se hacen como que saben leer, pero todavía están leyendo con la justa silabeando, en cuarto grado. Entonces, son problemas dramáticos. Y claro, los chicos, digamos, se adaptan socialmente, tienen una serie de mecanismos de defensa para que nadie se dé cuenta, pero tú Claro, dices, o sea, cuando ya haces el trabajo uno a uno, tú te das cuenta que este chico no sabe leer. claro. ¿Qué haces con un Ahora, chico de cuarto grado que no sabe leer? Tienes que empezar ahora, de cero. sí, ahora es bien interesante. Lo que pasa es que en el país tenemos muy poca información acumulada a diferencia de otros países, ¿no? Pero es bien interesante darnos cuenta cómo, por ejemplo, y estas son solo intuiciones, hay unos alumnos que están haciendo, van a empezar una tesis sobre esto, cómo algunos colegios privados que tenían, por ejemplo, la mejor conectividad, tenían a los chicos sentados 8 horas delante de la pantalla como si fuesen clases presenciales con unos recreos exactamente iguales, y Exacto. eso ya empezó a mostrarse que tenía tanto o igual problemas para la adquisición de habilidades que el no estar conectado. Entonces, sobre eso hay que aprender, porque el que haya estado 8 horas delante de la pantalla no me ha generado ningún nivel de aprendizaje. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente tratar de recuperar. Es posible recuperar las cosas, pero hay que, insisto, tener un plan para eso. No podemos Claro. ir al tuntún. Claro, pues yo no quiero que un chico pues en la universidad en 10 años me diga, no, 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 yo soy hijo de la pandemia. Entonces, claro, te ríes. Bueno, hijito, pues tenemos que volver a empezar porque te has quedado completamente atrás. Y el otro tema, muy maltratado, es el tema emocional. Y yo creo que en pandemia hemos aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la capacidad de atención que puede tener un ser humano, no digo un niño, ¿ah? Frente a la pantalla. Y yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, porque es fácil para que sea fácil de entender. Yo soy una persona católica, no se puede ir a la iglesia, y evidentemente, bueno, lo que teníamos era la web. Y a mucha gente le funcionó. Para mí fue casi imposible, porque perdía la atención, me distraía y me parecía una falta de respeto, ¿no es cierto? Estar escuchando misa o viendo la misa y mirar el celular, no ver comerciales. Yo no me puedo ir a comerciales cuando estoy viendo misa, eso está mal. En cambio, cuando uno va al templo, está concentrada en lo que está pasando. Y yo creo que ese fenómeno para miles de adultos se ha repetido para miles de niñas y niños en el Perú. Si tú le haces una sesión de 45 minutos de clase, igualita que la que tiene en el aula, yo creo que a los 7 8 minutos lo perdiste. Si ya en el aula lo pierdes y te das cuenta, dices, oye, acá, mírame, mírame, contacto visual, entonces, de repente ha sido un esfuerzo titánico, ¿no? Por las puras. Y del cual tenemos que aprender y empezar a aplicar algunas de las cosas que ya hace más de 20 años que han salido los primeros estudios sobre cómo estaba cambiando, por ejemplo, la forma de lectura de los niños, de las niñas, que ya no es una de la que aprendimos nosotros, que es una lectura horizontal, sino que más bien es una lectura vertical. Hablaba hace un momento Rosa María del espacio de la hoja y cómo utilizar. Bueno, hay ya estudios en los que colegios enteros están trabajando con dispositivos móviles, y ahora que está de moda con inteligencia artificial, en el que hay una serie de cambios en los hábitos del asunto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, sin transformarnos todos en cyborgs, ¿no es cierto? Claro, Tratar de ver cómo incorporamos esto y cómo hacemos un plan. Y por eso, otra vez, yo no voy a cansarme de insistir que no podemos ser inerciales en la educación, porque si no vamos a irnos para atrás. Tenemos que romper esa inercia tratando de colocar algunas cosas que nos ayuden a mejorar. En los últimos, desde el 2012 que se tomó los resultados de PISA, hasta el 19, si no me equivoco, 18, los resultados en Perú, que todavía estaba muy abajo, habían mejorado en comprensión lectora mucho. Era uno de los países que mucho. mejor había Porque avanzado. se hizo el famoso plan lector. Y porque se hizo un cambio curricular, se trabajó con los profesores en una carrera meritocrática, se cambió el enfoque de la formación en servicio, de la capacitación, se incluyeron aspectos de materiales educativos hechos de manera distinta para poder trabajar. Entonces, ¿es posible hacer las cosas y cambiar? Sí, claro que es posible, pero hay que hacerlas. No Claro, hacerlas es el problema. claro, yo no sé si el plan lector sigue vigente o no para este año,
Son cosas, como dices, también que por inercia los colegios las siguen haciendo, pero a veces sí, a veces no. Y el otro problema, que fue un problema muy sentido al inicio del año pasado, es el tema de la socialización perdida, ¿no? Entonces los chicos se volvieron, en algunos casos, en algunas aulas, muy violentos. Manejar los conflictos naturales entre adolescentes se convirtió en una situación tensa o de bullying o de enfrentamiento físico. Y por otro lado, un grupo no menor de alumnos tenía problemas de ansiedad y depresión, provocados ya sea por duelos familiares o por la angustia de no poder salir, de no poder relacionarse con los demás. La adolescencia es social, o sea, no hay forma de que no lo sea, aunque seas el adolescente más antisocial del mundo, la adolescencia es social. Bueno, sobre eso, ¿qué hay? ¿Qué dice la escuela hoy? Nada. Dos cosas, particularmente, haciéndome cargo del bullying de los trolls que aparecerán luego, particularmente me parece que este es el punto más importante de atender porque es el más difícil de recuperar. La lectura se puede recuperar, ¿no es cierto? Yo no soy de los fatalistas que cree que va a haber una generación que va a perder 4 puntos de desviación estándar en su sueldo futuro. No, pero lo que sí creo es que efectivamente en una sociedad tan fracturada como la nuestra, estos problemas socioemocionales tienen que tener una prioridad importantísima, importantísima, de las primeras prioridades, porque entre otras cosas pasan dos. Una primera, que no podemos haber regresado el año 2022 y este 2023 de la pandemia como si no hubiese pasado nada. La pandemia ha sido un enorme problema que ha incluido algo que es gravísimo para cualquier sociedad, que es enfrentarte con la muerte masiva. Y por lo tanto, eso te coloca en una situación muy particular para recuperar tu vida cotidiana post situación de pandemia. Y por lo tanto hay que empezar reconociendo que la pandemia no solo se trató de un virus, ¿no es cierto?, que empezó a matar personas, sino que afectó la dinámica de las sociedades en el mundo, y en las sociedades muy fracturadas como las nuestras, esto además tuvo un problema mayor. Y lo segundo es reconocer de una vez por todo a que la escuela es también responsable de la formación socioemocional y valores de las personas. No es un centro, una academia preuniversitaria que te enseña Claro, no contenidos es un centro curriculares. de adoctrinamiento. No, No, no es no. una instrucción. Es un espacio de socialización. Hablaba hace un momento de un plan. Aprendo a usar un baño con otro. La primera vez que vamos a un colegio, sea público, privado, rico, pobre, rural o urbano, es la primera vez que nos enfrentamos con un grupo distinto a nuestra familia, y por eso es el agente más importante de socialización y después de construcción de ciudadanía. Entonces, si no cambiamos la idea de que la educación tiene responsabilidad en la formación socioemocional, tiene responsabilidad en la formación ciudadana, no vamos a poder avanzar, porque esto va a quedar en un segundo plano, ¿no es cierto? Y entonces voy a pensar que solo tengo que trabajar matemáticas, que es fundamental sin duda alguna, pero eso no significa que no tenga que cuidar estos aspectos socioemocionales y estos aspectos de ciudadanía y de Y además yo valores. siempre digo, Entonces, las cosas más importantes de la vida se aprenden en el preescolar. Había un libro sobre eso hace años, pero es verdad. sin O sea, duda, ¿dónde te evalúan? Me entregaron los reportes de preescolar de mis hijos, ¿no? ¿Dónde te evalúan? Respeta el turno. Solo en el preescolar. Y yo conozco gente adulta que no hizo preescolar, ¿no? Y no respeta el turno. Entonces, eh, limpia el área que ensucias. Es bien importante limpiar el área. Tú ensuciaste acá, tú limpias acá. Porque tú lo has ensuciado. Eso te enseñan en el preescolar. Pero si no vas físicamente, tenemos una generación de 2 años, una generación entera que ha entrado a kindergarten y a segundo grado, perdón, y a primer grado, sin preescolar, sin los 1 o 2 años de preescolar, no ha aprendido las habilidades sociales básicas, pues. Y eso sí. es algo que se tiene que atender. Hace algunos años, en esta fantástica novela de Bernhard Thomas Bertan, hablaba que la escuela es el espacio de creación de las criaturas del Estado, ¿no? Que luego, bueno, se retoma académicamente, porque eso es ejercicio ciudadano, respetar el turno, limpiar lo que hago. Y claro que no se hizo mientras fui,
pero lo peor es que al regresar creo que eso no se debe hacer y que me debo concentrar en algunas áreas nada más. Ese es el problema. Y es por eso que si ya antes costó el doble durante la pandemia, ahora necesito una atención especial para poder hacerlo, porque de lo contrario nos vamos a quedar en situación Claro, y lo efectivamente que peor de pasa la que con estamos. y además hay otro problema que tenemos muy grave en el Perú, que es aquellos eventos históricos que son muy dolorosos, no los volvemos a mencionar. Y de la pandemia hoy día no habla nadie, ni de los muertos, no. Muy doloroso, ya no queremos hablar de eso, estamos hartos. Pero temas, por ejemplo, como el del terrorismo, regresan 20 años después, pero con otra retórica, para otros propósitos. Es impresionante cómo se ha usado esta frase de terrorismo nunca más como proyecto político del fujimorismo. O sea, es impresionante, sin revisitar esos hechos con otros ojos. Y me preocupa a mí que con la pandemia pase lo mismo, incluso en las escuelas. Ya, de ese tema no vamos a hablar. ¿Cómo que no vamos a No, hablar? no, Es un no. evento. Es imposible. Ya está demostrado que la situación psicosocial de violencia de muchos lugares después de la violencia terrorista ha sido atribuida a que no fue tratado el tema de la mejor manera posible y por lo tanto no hubo una estrategia de, de trabajo postraumático de una situación así, ¿no? Bueno, hemos tenido más de 200.000 muertos durante 2 años. Este, Personas que no han quedado bien, relaciones que se han quebrado, y por lo tanto tenemos que trabajar ese tema porque es parte de esta historia reciente que necesita hacer. ¿Y dónde? En la escuela. Ese es el espacio. Ese Lógico. es el espacio. Y en la universidad también, ¿ah? Ah, Ojo, sí, ya, en la ahí universidad. está todavía más, mucho más difícil y más Hoy día ahora en el que empezamos, tenemos retrocesos importantes en la claro, educación superior. nosotros empezamos hoy en la Universidad Católica, muchas universidades públicas y privadas están empezando hoy también su semestre, y ahí también hay una enorme preocupación. No podemos dejar de decir que todo este verano ha sido un verano anti-SUNEDU. O sea, tenemos un ministro que tiene una agenda personal, él viene de la Universidad San Martín, ha organizado un consejo directivo con personas directamente vinculadas a intereses particulares de universidades particulares o públicas, que era exactamente lo que no se quería. Y eso Exacto, es lo que yo decía en el 2021 se acabó con el ciclo de las reformas educativas, la reforma docente, la reforma curricular y la reforma universitaria. Me reafirmo en eso, ¿no es cierto? Porque estamos la ante... reforma docente, digamos, Castillo era un enemigo de la reforma, pero además como sindicalista, ¿no? Enemigo de cualquier evaluación docente. Aunque digan que no, el bloque magisterial tiene 7 maestros que nunca pasaron la evaluación magisterial, nunca pasaron el examen y son congresistas y por lo tanto su trabajo en el Congreso es que, digamos, la meritocracia, el premio al esfuerzo del maestro que se capacita y se prepara, no exista como política de Estado. Y efectivamente eso lo pararon durante los 18 meses o 16 meses del gobierno de Castillo. Uno esperaría que eso cambie ahora, Ojalá, pero no hay, ojalá. o sea, si O no sea, hay, lo mínimo que yo esperaba de un Ministerio de Educación en 2022 era que en enero o febrero presentara un estudio de pruebas de entrada de abril 2022 versus pruebas de salida diciembre del 2022 y explicar unas líneas generales de, por lo menos, qué es lo que se perdió y qué es lo que se avanzó. De oficial, ¿no? Cero. sí, Ni sí, una palabra. pero el daño mayor, a veces se le atribuye al cambio de ministros que efectivamente genera inestabilidad, pero también que lamentablemente con la llegada del profesor Castillo hubo un cambio en los funcionarios muy fuerte, que son quienes sostienen las reformas. Cuando yo estuve en el ministerio, habían personas que venían trabajando desde Salas y Saavedra, Claro. y conocían, por supuesto, cómo funciona. Bueno, ahora no están y continúan no estando, ¿no es cierto? Por eso es que, aunque Pero le además hay que molesta a decir una cosa. algunos, Serna fue ministro de Educación desde enero, desde que se perdió la prueba y censuraron al ministro,
hasta diciembre. Lo mínimo que podía entregar era, ¿no es cierto? Oiga, esto fue lo que recibimos en abril, esto fue lo que sacamos en diciembre, hemos hecho una prueba nacional, puede ser por muestreo, no necesita hacerle a todo el Perú, no puede ser, no tiene que ser censal, pero algunas conclusiones generales por zonas del país, por muestreo, de qué fue lo que encontramos y qué es lo que hay. Ese estudio no existe, entonces todo el mundo está caminando a ciegas. Sin duda. Por eso es que yo, a pesar de que algunos se molestan cuando lo digo, creo que en educación, Dina Boluarte es la continuidad de Castillo. No, pero incluso peor, porque es evidente y todos lo sabemos, que ha transado el tema de SUNEDU. Lo ha transado, pues, a eso le da apoyo en el Congreso de Renovación, del Fujimorismo y de Avanza, y de parte de Perú Libre. Todos tienen intereses particulares y de Acción Popular, donde todos tienen intereses particulares. Entonces, ha sacrificado la educación universitaria para preservar su presidencia. No, todos lo sabemos. Y ver qué va a pasar efectivamente con la reforma docente, qué va a pasar con la reforma curricular. Como sabemos, el Congreso permitió con una ley que grupos de padres de familia, entre comillas, puedan decidir qué va o no en los materiales educativos en una clara... Cosa que hasta ahora no hacen, ¿no? Cosa que hasta ahora no hacen porque además es imposible de hacer y además porque no hay ninguna preparación de textos escolares además. Entonces, bueno, pero todo esto requiere, digamos, efectivamente avanzar con una planificación, postergar los intereses particulares. Esa ley de la revisión de textos escolares, en realidad, es una de las cosas más ridículas, digamos, en el siglo XXI, ¿no? Porque no quieren pornografía para los niños. Y todas las familias del Perú, hasta las más pobres, tienen celulares donde está toda la pornografía del planeta. ¿No? Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Y además cuando les preguntas a los padres, la última encuesta creo que era del año 2022, el 70% quería educación sexual integral, porque nadie ha podido demostrar, ni en el famoso link, recordará, pornográfico. El famoso link que había que borrar uno por uno, porque los niños eran tan pervertidos que iban a tipear. Que además no tenía, era un Wikipedia aburridísimo, por cierto. Entonces... que guiaba a otra página, que saltaba Rosa María, a otra página. Sí, a ver. Nos vamos. Uy. Nos tenemos que ir, estamos rajando de acá del sistema. No, es que de verdad, o sea, si quieren ver pornografía, vean los trolls que me mandan, seguidores de Porky, ¿ya? Los trolls seguidores de Porky son seguidos, o ellos siguen, a cientos de cuentas pornográficas, donde ven cosas que ustedes no pueden creer que existan. Y yo soy una mujer vieja, o sea, olvídense. Entonces, eso es pornografía. Los seguidores de Porky en Twitter tienen unos seguidores a su vez, que claro, lo hacen porque son cuentas creadas para que tengan movimiento. La pornografía da mucho movimiento en redes sociales, ¿no? Es impresionante. Entonces tenemos esta cucufatería, eso es cucufatería, mezclada con una conducta completamente hipócrita. Pero en fin, así empezamos el año escolar. A estar atentos. Yo particularmente estoy haciendo mi lista particular de los estropicios educativos cometidos durante estos años, porque creo que ahora es muy poco probable que se puedan revertir, dada esta vocación autoritaria del Ejecutivo y del Congreso, pero bien, un ministro que le dice, claro, un ministro que le dice que a las mujeres aymaras son como animales y no lo sacan, le da lo mismo lo que haga, se puede cargar la SUNEDU entera, le da lo mismo que haya colegios con materiales o no, solo el 6% han sido entregados en los colegios, le da lo mismo, va a mentir de todas maneras. Entonces ya sabemos cómo es. Lástima por la educación peruana, lástima. Sin duda. Merecía un mejor destino, la verdad. Sin duda. Muy bien, Abel, nos vas a editar más y nos tenemos que ir. Pero de todas maneras, a todos los directores y maestros esforzados del Perú, a todos los que empiezan hoy clases, niños, niñas, jóvenes, universidades, va un abrazo y nada, a dar lo mejor, a salir adelante. Qué pereza empezar de nuevo, ¿no? Pero hay que dar lo mejor, hay que dar lo mejor. Muy bien, nos vemos y conmigo será hasta mañana. Hasta mañana, cuídense mucho, gracias al exministro Ricardo.
Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.